Acá no pasa nada. Es común escuchar esa frase en Rawson y seguramente en muchos pueblos del país. Siempre me provocó cierto rechazo oírla. Siempre sospeché que detrás de esa afirmación había algo más. Hay cierto desosiego y fatalidad en esa expresión, cierta resignación pueblerina. Y cuando escucho la frase acá no pasa nada, no puedo dejar de preguntarme si siempre fue así, si nunca pasó nada en Rawson. Casi todos los años vuelvo. Allí vive mi familia y muchos amigos. Allí nací en abril de 78 y viví hasta que viajé a Buenos Aires para empezar mis estudios universitarios. Siempre me pregunto para qué vuelvo, qué es lo que me empuja. Hoy vuelvo con una excusa, una pregunta que me hago desde hace un tiempo. ¿Qué pasó con la militancia política en los 70 en esta ciudad con una cárcel repleta de presos políticos? Nunca nadie me contó qué sucedió en Rawson durante esos años. Tal vez la pregunta que me haga sea otra. ¿Por qué nunca nadie me contó nada sobre lo que sucedió en Rawson durante los años 70? No puedo dejar de pensar que cuando me sacaban estas fotos, miles de militantes en Argentina estaban detenidos, exiliados o desaparecidos. A pasos de mi casa había cientos de presos políticos en manos de la última dictadura militar. ¿Cómo alguien puede decir que en Rawson no pasó nada? La ciudad era muy pequeña, a tal punto que, por ejemplo, la cárcel no quedaba, digamos, tan céntrica como se ve hoy, digamos, no quedaba tan lejos tampoco, pero no era esa envergadura que tiene hoy Rawson. Creería que tendría alrededor de 7.000 habitantes, más o menos, una ciudad donde creo que la gente lo define como una ciudad donde nos conocíamos casi todos. Aquí teníamos la fábrica Prenil, y el resto eran, bueno, algunas actividades sobre la pesca, pero muy pequeñas. Y bueno, la mayoría eran empleados públicos. Y nos encontrábamos en distintos lugares, qué sé yo, ya sea en el fútbol o que era, digamos, el Germinal era el núcleo que aglutinaba la vida social de Rawson los fines de semana, así que todo giraba alrededor de muy pocas cosas. Teníamos un contraalmirante entonces de gobernador y toda la estructura administrativa de la gobernación, de la administración pública, eran todos militares. Desde suboficial hacia arriba, todos tipos retirados. Y los civiles que trabajaban con ellos eran igual que ellos, hechos a su imagen y semejanza, con una mentalidad promiscua desde la ideología, ¿no? Perseguir a todo lo que no fuera igual que ellos. Y bueno, era una pequeña ciudad que, por ser el centro administrativo de la provincia, tenía una determinada importancia política. A pesar de ser un pueblo muy chico, y a pesar de que, bueno, y con familias así bastante tradicionales, había un movimiento de juventud importante que generaba cosas a nivel deportivo, social, comunitario. Bueno, el parche en su primer momento, digamos, cuando nos reunimos por primera vez, se forma, dice, como un grupo, como una peña, el parche, y estaba integrada por todos muchísimos jóvenes de Rawson, que tenía como motivo el tema de reunirte para determinadas cuestiones. Empezamos a trabajar allí en la organización del corso, en el armado del Rey Momo. Bueno, fue una experiencia muy linda. Yo era muy joven todavía,
y fue realmente una experiencia muy linda porque trabajábamos muchas horas, teníamos apoyo de la gente del municipio, y de ahí es como que parte de ese grupo o el mismo grupo que trabajaba en esto vio la necesidad de organizarse de manera distinta, y allí se creó el parche, que después fue Vigornia. El parche representó en Rawson ese cambio cultural que se estaba dando en el país. El cambio no solo en el país sino en el mundo, desde el cambio de las costumbres, de lo que sea la música, el rock, la minifalda, los cambios del pelo largo, todas esas cuestiones que tienen que ver con los cambios culturales y con el protagonismo esencialmente de la juventud. La década del 60, fin del 60, 70, esencialmente el sujeto de cambio fue la juventud. Y después con muchas acciones así de tipo social. O sea, las chicas íbamos por ejemplo, a dar teatro para niños en la guardería, en ese momento en Rugacumelén, o en la parte de pediatría del hospital. Los muchachos y las chicas salíamos a pintar, por ejemplo, los árboles para que no tuviesen ningún tipo de plaga, o también intentamos pintar el puente, solo que no nos permitieron porque los colores que le queríamos poner eran muy estrafalarios, porque eran color como el del parche, que eran el color naranja y negro que lleva Vigornia, ¿no? La vida cultural de Rawson en ese tiempo estaría representada en su momento por el Club Social, ¿no? Sí, el parche es una oposición a eso, y donde porque el Club Social vendría a ser lo conservador, ¿no? La gente grande. Entonces, bueno, eso fue como una antesala del compromiso que luego comenzamos a asumir. Dentro de sus componentes integrantes tomaron caminos políticos. Es decir, también siguió ese camino que en la Argentina se dio, ¿no? Así que la ruptura cultural tuvo contacto enseguida con la política. Y en ese momento, digamos que había un contexto favorable, y no solamente un contexto favorable local, digamos que más que local había un contexto general, universal, si se quiere, favorable a la participación en la política, a la participación, al compromiso. De haber revolucionado el pueblo, decía antes, con los corsos, con los carnavales, pasamos a revolucionarlo de otra manera, ¿no? Y este tema de Perón ya empieza a rebotarnos a todos, en la piel, en la cabeza, en el corazón, ¿no? Y nosotros nos empezamos a contagiar de este estado colectivo que tiene el país sobre ser joven y peronista. Es todo un dato, si no es poco. Esto fue un proceso que, si se quiere, fue muy rápido, muy acelerado, porque había toda una convulsión en el país. Perón desde el exilio movía las piezas, tanto las piezas más conservadoras como las más revolucionarias, digamos, hasta utilizar a Juventud Peronista y a las organizaciones armadas como el elemento transformador y de confrontación con el régimen militar. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Uno en realidad era joven y era hasta inconsciente, yo diría, porque hacíamos cosas que de desafío de la autoridad, digamos. No quiere decir que uno hiciera que fuera a tener algún enfrentamiento armado ni nada por el estilo, pero hacíamos cosas que era de enfrentar la autoridad permanentemente.